En estos momentos, acá en Teleuniverso al Día, hacemos un paréntesis para conectar vía Zoom con el historiador Edwin Espinal, a propósito de una noticia con la cual despertamos en el día de hoy, que es muy buena para el sector que representa como uno de los más destacados historiadores de esta ciudad y el país. Eso tenemos que decirlo sin ningún tipo de rubor. Y también por otro decreto que instituye o instruye de parte del gobierno que los restos de la hermana del patricio Juan Pablo Duarte, Rosa Duarte, sean trasladados al Panteón Nacional. Damos la bienvenida a Edwin Espinal y el saludo aquí en Teleuniverso al Día. ¿Cómo estás, Edwin? Bien, bien, saludos, bien, Manuel. Qué bueno tenerte con nosotros. Vamos entonces a empezar por lo segundo, ¿no? Que es el tema del Día del Historiador, decretado para el 13 de enero. ¿Cómo se sienten ustedes, Edwin, de este reconocimiento que hace el gobierno del presidente Luis Abinader en esta ocasión? Muy satisfecho, pues esta había sido una iniciativa sometida por la directiva de la Academia Dominicana de la Historia, a la cual pertenezco en este periodo, y nos satisface por el hecho de que se reconoce al padre de la historia dominicana, José Gabriel García, autor del Compendio de Historia de Santo Domingo, la obra más completa, primera, digamos, pionera en el trabajo histórico, claro, sin considerar los textos de Antonio del Monte y Tejada, Sánchez Valverde, Joseph Peguero y otros autores previos. Pero esta es la obra histórica que inaugura, digamos, que la historia republicana en República Dominicana, y por eso, por supuesto, es de celebrar y valorar este decreto del presidente Abinader, que acogió el pedido que le hiciera la Academia Dominicana de la Historia. Estamos hablando que José Gabriel García es el primer historiador registrado por nuestra historia. Nace el 13 de enero de 1834 según los datos, ¿verdad? Sí, es correcto. Y muere en 1910, de manera que en este año se cumple también un aniversario redondo de su fallecimiento, 110 años. De manera que la coincidencia del decreto fue, digamos que doblemente feliz. Así es. Edwin, ¿no hubo algún desacuerdo por parte de los integrantes o las personas con derecho al voto en este proceso en la Academia de Historia? Porque estamos hablando de numerosas personas ilustres dentro de la agrupación. O sea, no hubo un desacuerdo, ¿no? Que debía ser otro, que debía ser José Gabriel García. ¿Cómo fue el proceso? Se valoraron algunos nombres, pero se decidió, tomando la principalía de José Gabriel García en el decurso de la historiografía nacional, escoger su persona para la dedicatoria del Día del Historiador. ¿Ustedes entienden que el historiador dominicano está subestimado? Y a la vez le voy a endosar la pregunta, ¿cómo estamos en la formación de historiadores en nuestro país? ¿Cómo está el sistema escolar en la formación de la historia de nuestros estudiantes? Bueno, debo decirte que existe a nivel de licenciatura, la carrera existe incluso en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, un doctorado en Historia del Caribe, también una maestría en Historia, de manera que a nivel profesional sí existen espacios para la formación en esta materia. Y al mismo tiempo, en el espacio educativo, una concentración en sociales permite ofrecer la asignatura como docente. Sí existe la limitante temporal de que en un semestre es imposible abarcar toda la historia dominicana como se quisiera. En otras carreras sí es posible abarcar una mayor cantidad de contenidos, claro, desde otra perspectiva, digamos historia del derecho en la carrera de derecho a nivel universitario, y a nivel escolar sí existen deficiencias, porque justamente el currículo no abarca todos los temas, la historia contemporánea no se llega a impartir por el escaso tiempo, aunque hay espacios que la vienen salvando. El Museo de la Considera, Resistencia, por ejemplo, realizó recientemente un curso sobre la resistencia dominicana entre 1961 y 1978, y el Archivo General de la Nación también está impartiendo un curso de historia dominicana online, de manera virtual. De modo que aquellos aspectos no tocados en el currículo tradicional están siendo abordados por otras instancias. Y por consideras, la consi- misma Academia Dominicana de la Historia, en su programación mensual, tiene una serie de conferencias sobre diferentes periodos de nuestra historia y diferentes temas. ¿entiendes que hay tergiversación en esa breve preparación de nuestros estudiantes en términos de historias? Hay críticas con respecto a determinados contenidos, se ha aclarado la orientación efectiva, real de esos contenidos, pero quedará de cara a
el futuro determinar si nuestros estudiantes vienen aprendiendo historia dominicana o si les resulta una materia engorrosa, difícil, o también quedará por evaluar si los profesores tienen la suficiente capacidad pedagógica para transmitir los conocimientos y que no sea un mero ejercicio memorístico de fechas y de personajes, sino que sea, ante todo, y es lo más importante, un ejercicio crítico de nuestro pasado. Bueno, vamos entonces al segundo punto, que es el traslado de los restos de Rosa Duarte, hermana de Juan Pablo Duarte, al Panteón Nacional. Entonces esto hace resurgir la pregunta y nos damos cuenta ahora que estábamos en pleno desconocimiento de este aspecto. ¿Cuál es la condición actual de los restos de Rosa Duarte? Rosa Duarte fue enterrada en Venezuela y ya existe constancia de que el lugar en el cementerio donde ella fue enterrada fue modificado, fue alterado y no es posible obtener sus restos. Por esto, el decreto del presidente de la República señala que debe crearse o abrirse un cenotafio, que es una tumba vacía, en el Panteón Nacional para que Algo sus restos sean simbólico. acogidos en caso de que puedan ser recuperados en algún momento. Lo mismo pasó con el presidente constitucionalista Camaño Deñó, Ok. donde se realizó un acto de exaltación al Panteón Nacional, pero sus restos no fueron trasladados porque en su momento hubo un conflicto para determinar si efectivamente eran o no sus cenizas. Estamos hablando entonces de una tumba o un espacio simbólico en el Panteón Nacional. Correcto, que es lo que se llama un cenotafio. Excelente. Para finalizar, Edwin, y quizás saliéndonos un poquito del tema, dentro del mismo tema, ¿cuál es la problemática que existe con los restos de Pedro Santana en este mismo Panteón Nacional? ¿Y qué piensas tú al respecto? Pero Santana es un personaje que ha traído múltiples confrontaciones a lo largo de su tratamiento historiográfico. Hay personas que entienden que no debe encontrarse en el Panteón Nacional estando su tumba frente a la de sus adversarios y a quienes incluso fusiló: Duvergé, María Trinidad Sánchez, Los Puellos, en fin. Pero hay otras personas que valoran su rol en la independencia, independientemente de que no creyera en nuestra soberanía, pero es la persona que sostiene sobre la base de las armas los triunfos dominicanos en Asua y las carreras para mantener la soberanía dominicana, que en ese momento estaba siendo afectada por las incursiones haitianas. ¿Qué piensas Es tú? el debate que siempre ha surgido y, por supuesto, el hecho del traslado desde El Seibo al Panteón en 1978, en el periodo de la transición entre el gobierno balaguerista y el gobierno de Antonio Guzmán en 1978. El Bueno, mismo discurso de Joaquín Balaguer en la ocasión, que se puede encontrar en YouTube para aquellos que lo deseen, es también una pieza en la cual se le exalta, pero a la vez se le denigra. bueno, parece entonces que No los hay procesos... una posición definitiva con respecto a su salida y se ha optado por, como decía Lili, no me vuelvan a ese altar porque el santo se me cae. Así es, así es. La conclusión es que para nuevas exaltaciones, introducciones al Panteón Nacional, exista no una decisión del Poder Ejecutivo, un decreto, sino una ley del Congreso Nacional y que previamente existan vistas públicas para determinar los valores positivos o negativos del personaje que se quiere llevar al Panteón Nacional. Lo cierto es que parece que los procesos de transición son buenos para los gobiernos hacer sus bellaquerías, ya que se van, dejan el lío armado, como decimos. Gracias, Edwin Espinal, por esta participación. Conversamos con Edwin Espinal, historiador dominicano, miembro de la Academia de la Historia de nuestro país.